Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos a su clase de Tecnología e Informática. Y hoy dirán, la profesora, ¿qué le pasó? ¿De qué vino disfrazada? Pues sí, hoy voy a trabajar con ustedes con mi disfraz de constructor, porque vamos a hablar acerca de los materiales que nos van a servir para reponer y reparar ese puente que empezamos a construir desde nuestra clase anterior. ¿Recuerdan la contextualización en la que hablábamos acerca de un puente que estaban trabajando y construyendo unos niños, pero que en medio de la prueba se cayó? Pues nosotros vamos hoy a aprender acerca de los diferentes materiales para entender un poco cuáles serían los materiales más adecuados para reparar nuestro puente. Entonces, listos y preparados para nuestra clase, dispongámonos con el material de la guía número 8 con la cual terminaremos hoy en nuestra videoclase. Entonces, listos, les compartiré mi pantalla. Vamos entonces a compartir la pantalla para que podamos ver la guía que vamos a trabajar hoy. Recuerden que esta guía la pueden trabajar de forma digital o de forma física, como ustedes bien puedan. Lo importante es que siempre la trabajemos. Estamos trabajando en la guía número 8 y hoy vamos a hablar de los materiales y las estructuras. Por eso les decía que vine hoy con mi disfraz de constructor, listos para hablar acerca de los materiales. Entonces, en nuestra clase anterior estábamos estudiando acerca de dónde venían los materiales y cuál era sus etapas para la obtención del material como tal. Entonces, hablábamos de los diferentes tipos de ciclos de los materiales, ciclo del papel, el ciclo del vidrio, y hoy vamos a hablar estrictamente de los materiales y sus comportamientos. Entonces, nos vamos en este momento a trabajar a la página número 4 de la guía número 8. Recuerden que al final de esta videoclase les explicaré cuál será la evidencia con la cual ustedes tendrán que presentármela al finalizar. ¿Listo? Entonces, con resaltador en mano, como ustedes consideren, vamos a empezar a identificar datos importantes. Y entonces damos continuidad a nuestra caricatura, con la cual habíamos iniciado nuestra clase anterior. Y pregunta a la profe, ¿qué tipos de materiales podemos utilizar para reconstruir el puente? Entonces uno de ellos dice, profe, utilicemos pétreos y cerámicos. Otro dice, no, utilicemos orgánicos. Pero otro dice, no, mejor metálicos. Y por último, una niña propone, pienso que pueden ser sintéticos. Pero, ¿qué características tiene cada uno de ellos? Vamos a aprender un poco. Es muy importante elegir adecuadamente el tipo de material con el que vamos a fabricar un producto. La mayor parte de los objetos se elaboran utilizando materiales de las 4 siguientes familias. Estos niños nos los han recordado. Una es la familia de los pétreos y cerámicos, otra es la familia de los orgánicos, la familia de los metálicos y la familia de los sintéticos. Dato importante, entonces, todos los materiales que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana y con la que nos encontramos rodeados se encuentran agrupados en 4 familias principales. Cuando elija los materiales que vamos a utilizar para proyectos en tecnología o en cualquier actividad de cualquier otra índole académica o en tu mundo, en tu vida real, en tu casa, si vas a reparar algo, hay que identificar precisamente qué tipo de material, de qué tipo de material está hecho y qué tipo de material se amolda mejor a la reparación que vamos a hacer o a la construcción que vamos a hacer. Entonces debemos tener en cuenta que cada material tiene sus propias y diferentes características. Algunos, por ejemplo, son buenos conductores de electricidad, es decir, que se transfiere a través de ellos una corriente eléctrica, pero otros no. Otros, por ejemplo, no son conductores de electricidad, otros serán más blandos, otros serán más duros, otros serán transparentes, otros translúcidos. Entonces, cada material, cada familia de materiales cuenta con unas características propias que son las que vamos a mirar a continuación. Entonces, el profe dice, bueno, vamos a mirar cuáles de estas familias se amoldan mejor al proyecto que vamos a hacer para reparar nuestra maqueta del puente. Eh, y vamos a identificar las características que podrían tener estos materiales para mirar cuál sería la ideal. Vamos a elegir las siguientes propiedades y aquí tenemos 4 propiedades específicas que vamos a analizar en cada material. Entonces tenemos la diferencia entre duro y blando, pero yo puedo decir, no, es que ese lápiz es duro o puedo decir, esa plastilina es blanda, pero realmente, ¿a qué se refiere cuando hablamos de duro y cuando hablamos de blando?
Cuando hablamos de un material duro o blando, según tiene que ver es la facilidad con la que se puede rayar o con la que se puede cortar o hacerle algún orificio sobre él. Cuando un material es blando, cuando tiene la capacidad de accionarse y comportarse frente a él, logrando hacerle rayas, lográndole cortar, lográndole hacer un orificio con facilidad. Entonces, tú revisa en tu casa qué objetos o con qué cosas hay ahí en la mesa donde tú estás, cuáles de ellos serían blandos. Entonces, si en la mesa de tu escritorio tú le puedes trazar y hacer una raya y queda marcada la raya de la punta de la mina del lapicero, quiere decir que ese material es blando. Pero si lo que tienes sobre la superficie, por ejemplo, es un vidrio, intenta rayar un vidrio con el mismo lapicero. Va a ser mucho más difícil, ¿cierto? Lo que indica que el vidrio es más duro que la madera. Entonces, cuando hablamos de dureza, estamos hablando desde la capacidad que tiene un material para ser expuesto a rayones, a cortaduras y hacerle orificios. Es mucho más fácil quizás hacerle un orificio a un trozo de madera que hacerle un orificio perfectamente hecho a una lámina de vidrio, ¿cierto? Por eso nos dan estos dos ejemplos. Y entonces aquí nos los ponen con una manito digital y nos dicen, bueno, miremos, vamos a rayar este trozo de madera. Un material es blando si resulta fácil de rayarlo, cortarlo, practicar un orificio sobre él. Entonces, materiales blandos que tenemos en nuestra casa. Tenemos el papel, las cartulinas, los cartones, la madera. Quizá busquen ustedes entre los materiales que tienen en su casa cuáles son blandos. Ahora miremos los duros. Un material es duro si resulta difícil de ser rayado, cortado o practicar un orificio sobre él. Uno de los materiales más duros de la naturaleza precisamente es el diamante. Es una roca tan preciosa, pero también tan dura que para poder pulir o cortar un diamante es necesario otro diamante. No hay absolutamente ningún otro material sobre la faz de la Tierra que sea capaz de ejercer sobre él una rayadura o cortarlo o hacer un orificio dentro de él. Entonces dirán, profe, pero entonces, ¿cómo hacen, por ejemplo, para crear esas piedras preciosas en los anillos, en la joyería, en donde usan un diamante? Pues tienen que utilizar una máquina en donde la punta para cortar la roca y pulir la roca que extraen de la tierra, pues es una punta de diamante. Un diamante pule otro diamante. Por eso es uno de de las piedras más preciosas que tenemos y además pues es la más costosa. Se debe precisamente a esa característica tan importante y es que pues realmente es muy dura y pues su durabilidad también es muy larga. Entonces aquí no tenemos ningún riesgo de que se fracture, que se raye, que se rompa, que absolutamente nada. O sea, es eterno, realmente es eterno. Además, pues que eso es una roca formada por la estructura de la naturaleza y se debe precisamente a, a unos cambios de temperatura en las partes más profundas de la Tierra y pues son rocas de carbón que terminan con el paso de cientos de miles de años de cambios y de temperaturas muy elevadas, lograr una roca tan importante como esta, como es el diamante. Bueno, avancemos entonces y miremos qué otras propiedades y características tienen los materiales. Vamos a estudiar aquí a los conductores y los aislantes. Entonces, dentro de todos los materiales podemos tener algunos que son capaces de aislar la corriente eléctrica, es decir, de no permitir el tránsito de electrones, que son los más curiosos y que andan paseándose de un lado para el otro. Es una fuerza, una energía que está almacenada en los objetos y en las cosas. Entonces, ¿qué pasa con este material? Los materiales aislantes impiden el paso de la electricidad, pero no solo la electricidad, impiden el paso también del calor. Entonces, aquí tenemos como ejemplo una goma de borrador. Entonces, todos los plásticos o las gomas son aislantes. Por eso los cabos de muchas herramientas que se utilizan en la construcción o en trabajos eléctricos siempre utilizan un cabo plástico. Es más, las ollas con las que cocinamos en casa, a pesar de que están hechas
de acero, de metal, ¿cierto? Un metal muy fuerte, siempre tienen unos cabos plásticos. ¿Pero para qué? Pues precisamente los cabos de plástico aíslan tanto la temperatura como la corriente eléctrica y son bien utilizados precisamente en las ollas en casa para evitar que al tocar la olla, las manijas de la olla, pues nos quememos, ¿cierto? Pero en cambio tenemos otros tipos de materiales que son muy conductores. Y entonces aquí tenemos para el ejemplo una cuchara y entonces crearon un pequeño circuito que está conformado por un bombillo, una fuente de energía que sería una batería y unos pares de cables conductores a los cuales les unieron un aislante que podía ser una goma, un borrador, algo que sea plástico o madera, es más, también podría estar ahí. Mientras que, ¿qué pasa con el conductor? ¿Qué pasa si cambiamos el tipo de material y le colocamos una cuchara? Esta no sería plástica, esta sería una cuchara metálica. Entonces sucede que aquí tenemos una característica y es que todos los metales, todos, absolutamente todos, el hierro, el cobre, el aluminio, la plata, el bronce, todos los metales son altamente conductores, el hierro, el acero, son altamente conductores, es decir, por ninguna razón se te vaya a ocurrir utilizar algún material o algún elemento que sea metálico y colocarlo en contacto con alguna toma corriente que tengas en casa o algún elemento en casa que pueda transferir electricidad. De la misma manera, jamás se te ocurrirá quizá, después de la olla estar al calor, tocarla porque sabes que la olla transfiere la energía y fácilmente puede pasar a tus manos y quemarte. Entonces, hablamos en este momento de los materiales conductores y aislantes tanto de electricidad como de calor. Ahora vamos a hablar de otra propiedad precisamente que estaba aquí antes y tiene que ver con la elasticidad y la plasticidad. ¿Pero qué tiene que ver? ¿A qué se refiere eso? ¿Elástico y plástico no es lo mismo? No. Sucede que aquí tenemos tres materiales diferentes, muchos de ellos puede ser que los tengamos en casa. Entonces, ¿cuándo un elemento es elástico? Cuando tiene la capacidad de recuperar su forma original después de haberla desformado. Entonces, elástico, ¿qué podría ser? ¿Qué cosa que tenga en casa recupera su forma después de yo desformarla? Yo la desformo y la estripo y la espichurro, la apapacho, la estiro, pero si dejo de hacerle todo eso, ella retorna solita a su forma. ¿Qué cosa tendríamos en casa que puede ser eso? Ah, entonces dirán, una liga del cabello, dirán el caucho de la pretina del pantalón, de la pantaloneta, el globo de las fiestas de cumpleaños. Entonces, todos estos son elásticos porque tienen esa capacidad, esa propiedad. Hay ropa que es elástica, ¿cierto? Y que por más que la estiremos, vuelve otra vez a su forma normal. Entonces, por ejemplo, las medias veladas de la mamá, que se ven tan pequeñitas cuando recién salen de lavado y se ven pequeñitas, pero cuando se las coloca le caben. Que es elástica, ¿cierto? Retornan a su forma. Miremos otra propiedad y sería la propiedad de un material plástico. A diferencia del elástico, el material plástico, aunque se deja moldear y dar una forma a gusto del que la está manipulando, no vuelve a su normalidad solo, por sí solo. Yo puedo volverlo nuevamente a retornar a su forma original, pero él solo por sí solo no lo va a hacer. Entonces, cuando un material tiene una propiedad plástica, cuando yo puedo darle una forma, moldearle una forma, pero si ya no me gustó esa forma, al cabo de un tiempo o por efecto del incremento elevando la temperatura de ese material, puedo retornarlo a la forma. Por ejemplo, una barra de silicona. Una barra de silicona, usted dirá, no, pues es dura, ¿cierto? La barra que se le coloca a la pistola de silicona es dura. Pero ¿qué pasa? Cuando yo la someto a una temperatura más elevada, como la que se encuentra, por ejemplo, al fuego o al calor de la pistola, pues ella se va a derretir, ¿cierto? Entonces cambió su forma, pero si yo quiero volver a hacer tiritas con la pistola de silicona, puedo crear y volverla a una forma muy similar a la forma original de ella, ¿sí? O la misma plastilina, la arcilla, ¿cierto? Entonces, estos serían materiales plásticos.
y cuando un material es rígido. Entonces, porque a pesar de la fricción o del movimiento que yo ejerza sobre él, difícilmente va a lograr una desformación, difícilmente, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, las paredes de nuestras casas, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo son rígidos? Cuando difícilmente se ven afectados por una desformación al ejercerle presión. Bien. Vamos a hablar de otras propiedades, por ejemplo. Aquí hablamos de la propiedad transparente, opaco y translúcido. ¿Cuándo, cuando encontramos estas propiedades? Entonces, algunos de los materiales y particularmente el vidrio, los tipos de vidrios, tienen estas características. Entonces, aquí nos dan el ejemplo del vidrio. El vidrio es transparente ya que permite el paso pleno de la luz. Las lentes de las gafas, algunos, por ejemplo, el vidrio que protege el reloj, ¿cierto? Que se va sobre la superficie del reloj, el vidrio de la pantalla del celular o de la computadora, ¿cierto? Estos serían transparentes porque permiten el paso pleno de la luz, pero no todos son plenamente transparentes. Tenemos otros objetos que son opacos y que impiden el paso de la luz y lo que hace es que la luz se choca contra ellos y crea unas sombras. Aquí estamos viendo precisamente cómo por ejemplo, este pedazo de cartulina o tabla, eh, realmente es un cuerpo opaco porque no permite el paso de la luz a través de él y lo que hace es que genera sombras. Mientras que por acá tenemos otro tipo de material, en este caso podría ser un vidrio, pero también, por ejemplo, podría ser un plástico, puede ser un estuche de una cartuchera, podría ser el forro de una carpeta, translúcido. ¿Pero qué es translúcido? Que apenas la luz no pasa completamente, casi que puede pasar entre un 50 o 70, un 80% la luz logra atravesar el cuerpo, pero no al 100%. Entonces, ella permite ver del otro lado lo que hay, pero no de manera tan nítida como lo haría un cuerpo transparente, ¿sí? Esos serían translúcidos. Bien, el aspecto y el comportamiento ante diferentes fenómenos forman el conjunto de esas propiedades. Ahora, existen cientos, muchísimas propiedades. Aparte está la dureza, la conductividad, la elasticidad, la transparencia, la impermeabilidad. Bueno, mejor dicho, podríamos seguir hablando aquí y la clase no se acabaría, pero las que estudiamos son como las más importantes que vamos a preparar y estudiar en esta clase. Vamos entonces a prepararnos para hacer nuestra evidencia número 2 y yo les voy a ayudar. Voy a ayudar un poquitico, ustedes seguirán trabajando sobre ello, ¿listo? Entonces, a partir de lo que acabamos de estudiar, vamos a escribir debajo de cada imagen la etiqueta que corresponde teniendo en cuenta el tipo de material con el que está hecho cada objeto, ¿sí? Entonces vamos a mirar estas imágenes que están a continuación y abajo hay unos rectangulitos para escribir. ¿Y qué vamos a escribir? Vamos a escribir a qué familia pertenece el material del que está hecho ese objeto, ¿sí? Entonces tenemos varios objetos. Tenemos, por ejemplo, un traje de buzo que es utilizado para sumergirse en el mar, en las aguas profundas, y pues precisamente está hecho de un material que va a hacer que la temperatura que desciende en el agua, ¿sí? Que es muy frío, no afecte el cuerpo de la persona que se está sumergiendo. Entonces, aísla de alguna manera esa temperatura. Tenemos unos barquitos de papel, tenemos unos ladrillos, tenemos unos frascos, aquí se encuentran unos frascos de vidrio, tenemos una garrafa puede ser un detergente, ¿sí? O un producto de aseo que puede ser que en casa usemos, pero tenemos aquí una olla. Entonces, vamos a identificar estos objetos que muy seguramente de pronto algunos de ellos podemos tener en casa. Vamos a identificar a qué familia pertenecen. ¿Serán pétreos o cerámicos? ¿Serán orgánicos? ¿Serán metálicos o serán sintéticos? Entonces hablemos un poco acerca de ellos. Cuando hablamos de elementos pétreos o cerámicos, estamos hablando de todos aquellos que son de origen, o sea, que se originan sobre los minerales
del suelo, las rocas, por ejemplo, la arena, ¿sí? Entonces, si es petrocerámico, estaríamos hablando de materiales que, insisto, se originan en la roca, en el suelo, ¿sí? Si estamos hablando de materiales orgánicos, estamos hablando de aquellos que tienen origen en los seres vivos, en este caso, de origen animal, por ejemplo, el cuero de los zapatos, por ejemplo, la lana, ¿sí? De una prenda de vestir, ¿sí? Metálico, ¿cuándo es metálico? Pues cuando tiene un origen en algunos de los materiales también que se encuentran en el suelo, pero que son metálicos, que tienen característica metálica. Y sintéticos, pues son todos aquellos que son materiales creados de manera artificial por el hombre y que no se encuentran de manera natural en la naturaleza y valga la redundancia. Entonces tenemos 4 grandes familias que son las mismas 4 familias que estos amigos que estaban aquí al inicio nos estaban mencionando. Estas 4 familias de las cuales nos estaban mencionando. Entonces recordemos, pétreos o cerámicos son derivados de la roca, ¿cierto? Orgánicos de origen animal o vegetal, metálicos tienen que ver precisamente, también son abstraídos del suelo, pero tienen características metálicas, es decir, conductores de energía, conductores de electricidad y de calor, y sintéticos son creados artificialmente por la mano del hombre a través de las técnicas de laboratorio que han permitido la fusión de materiales para poder crear nuevos materiales. Bien, entonces, vamos entonces a empezar a identificar, de acuerdo a esto que acabamos de estudiar, cuáles de estos corresponderían. Entonces, miremos, por ejemplo, el traje del buzo, el traje submarino, que es un traje aislante, que es un traje que precisamente necesitamos que no se moje, que si no se moja, va a lograr que aísle la temperatura, no va a estar mojado por dentro, por fuera va a estar mojado, ¿sí? Pero por dentro no, como cuando nosotros nos colocamos la sombrilla para protegernos de la lluvia o nos ponemos un impermeable. Entonces aquí digamos que es como un impermeable, pero dentro del agua, ¿sí? Entonces, a qué familia pertenecería entonces este, este, este este material, bueno, este objeto? En este caso es el traje del buzo. ¿Será petrocerámico, será orgánico, metálico, sintético? Ustedes pueden hacerlo solitos. Si quieren, pueden parar el video a intentar a ver cómo les va solito. Lo pueden hacer a lápiz si quieren. Y ahorita, pues entonces yo les ayudo a ver cómo les quedó el ejercicio. Lo importante es que ustedes intenten hacerlo. Bien, que no se queden con el error. Bien, entonces voy a empezar yo. Y empezaría yo con este traje. Si este traje está hecho de un material aislante, aislante como lo explicamos y tiene características y propiedades aislantes, quiere decir que es un material que sería de origen sintético, ¿sí? O sea, es un plástico, pero entonces es de la familia de sintéticos, ¿sí? Voy a volver a borrar mis dibujos porque recuerden que esto no me deja. Voy a reducir un poquito el tamaño para ver si me deja poder trabajar un poquito mejor la imagen. ¿Listo? Listo. Entonces, les vamos a colocar aquí que este será sintético. Sintético. Listo. El papel. ¿Qué será el papel? ¿De dónde viene el papel? A ver, nosotros estudiamos de dónde venía el papel. Ay, veíamos que podía ser de la viruta de la madera, podía ser también del bagazo de la caña de azúcar en producción limpia. Entonces, ¿eso es de origen animal o vegetal? Sí, es de origen vegetal. Por lo tanto, es orgánico. ¿Listo? Bueno, y los ladrillos ¿de dónde se obtienen? Ay, eso es como piedra, ¿no? ¿Cierto? Es como el polvo
el polvo de la piedra, el que logran moldearlo después, ¿cierto? Entonces logran crear esa forma y está hecho básicamente de roca, pero tiene esa forma. Entonces esto será de origen pétreo. Me salté un poquito acá el renglón, voy a estirarlo un poquito más para que podamos trabajarlo mejor. Esto es pétreo, listo, o cerámico. Bueno, o cerámico, listo. Perfecto. Vamos ahora a los frascos de vidrio que están aquí. Lo mismo, ¿recuerdan la tarea que ustedes tenían anterior, la evidencia anterior en la que ustedes debían mirar cuál era el ciclo de producción del vidrio? ¿De dónde venía? Ay, venía de la arena, ¿cierto? Entonces, quiere decir que si es derivado del suelo, de las rocas del suelo, entonces quiere decir que también es pétreo o cerámico. ¿Listo? Tenemos la garrafa y la garrafa está soportada en un material plástico. Y si el material plástico lo podemos encontrar de manera natural en la naturaleza o lo podemos encontrar en algún animal lo produce como tal, o alguna planta, no, en este caso los plásticos no. La goma sí, porque la goma es diferente porque él tiene una propiedad que es de origen vegetal, por ejemplo, el árbol del caucho produce como secreción, como desecho, llamémoslo así, una savia que se le conoce como la savia del caucho. Entonces, el árbol del caucho, él parece que, pues así como nuestra sangre es roja, pues la savia de ella es blanca y esa savia es utilizada en la industria para producir, por ejemplo, cosas tan deliciosas como el chicle que ustedes consumen. Está hecho a partir de un residuo, de una excreción de un árbol, que se llama el árbol del caucho. Lo que pasa es que esa es la materia prima. Después es tratada para poder producir ese alimento que realmente no es más que una goma, extracto de la savia del árbol. Pero también las ligas, ¿sí? Bueno, hay muchos otros materiales ya producidos a partir de eso. Bueno, aquí estamos hablando de la garrafa. Y la garrafa está hecha de un plástico, por lo tanto es un sintético. ¿Listo? Y finalizamos con una olla. ¿Y esa olla qué pasa? Entonces será transfiere calor, transfiere electricidad, entonces es un metálico. Listo. Hemos terminado el primer ejercicio, espero que a ustedes les haya quedado igual y si no, pues hagan las correcciones pertinentes para que puedan, les quede correctamente y pues lo importante es que entendamos y que aprendamos, ¿sí? No es solo, ay, copiar y copiar y que me quede bien y ya y listo, no, porque de eso no se trata. El ejercicio se trata de lograr que tú aprendas, ¿sí? Que realmente te queden cosas y que aprendas para la vida y que el día de mañana tú llegas, yo ya sé de qué origen viene, de qué origen es ese material y qué propiedades puede tener. Si yo quiero construir algo, si yo quiero crear un juguete, si yo quiero hacer algo, por ejemplo, ahorita en Navidad que pueden crear sus propios regalos, ¿cierto? Con toda esa creatividad que ustedes tienen y saben. Entonces, a partir de esto que acabamos de explicar y resolver juntos, ustedes, esta sí no les voy a ayudar, ustedes solitos van a responder el ejercicio a continuación. Voy a borrar mis respuestas para poder avanzar, ustedes saben que me toca borrarlas, y ustedes van a contestar estas 4 oracioncitas completándola, la palabra que corresponda de acuerdo a la explicación que acabamos de dar, ¿sí? Entonces van a utilizar la palabra que mejor se ajuste o que mejor se adapte para el concepto. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer esta que está cortica. El ladrillo se utiliza en la construcción de viviendas por ser un material que. Entonces vamos a utilizar las familias, las 4 palabras que otra vez acabamos de usar acá, las vamos a ubicar dentro de cada una de las oraciones para que dé coherencia a lo que estamos estudiando. O sea, vamos a usar estas mismas 4 familias de materiales para dar coherencia a estas oraciones, a estas 4 oraciones. Entonces, su evidencia tiene que ver precisamente con tomarle una fotico a esta página, que es la página número 6, le toman la fotico
para yo mirar cómo les quedó ese ejercicio, que espero que les va a quedar súper bien porque con toda esa ayuda que les acabo de dar. Y a continuación, entonces, vamos a finalizar con las herramientas de trabajo. ¿Y qué pasa con las herramientas de trabajo? Sucede que para poder trabajar estos materiales que acabamos de estudiar, pues es imposible hacerlo con las uñas. No, no es posible. Necesitamos contar con herramientas que nos permitan trabajar estos materiales. Entonces, vas a necesitar diferentes tipos de herramientas para realizar los trabajos de tecnología. Cada una de ellas está diseñada para hacer tareas específicas. Vamos a continuación a entrar en el cajón del constructor. Sí, mi cajón. Y vamos a encontrar en mi cajón muchas herramientas. Entonces, lo que vamos a hacer es que, como son tantas herramientas, yo necesito que me ayuden a organizarlas, porque como son tantas, yo metí mis herramientas en 6 cajones diferentes, pero necesito ahora etiquetarlas y saber estas herramientas para qué me sirven, ¿sí? Para yo saber que en el cajón 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues voy a encontrar las herramientas adecuadas para realizar la misión o el proyecto que necesito realizar en mi obra de construcción y poder por fin terminar nuestra maqueta del puente, esa maqueta que todavía está sin terminar porque todavía necesitamos terminar de escoger cuál sería el material más adecuado para dar continuidad con ese proyecto y que por fin nos quede súper bien. Entonces, vamos en el ejercicio que está a continuación, vamos a evaluarlo, vamos a hacer un ejercicio de evidencia evaluativa y lo que vas a hacer es ayudarme, por favor, a ubicarle las etiquetas a cada una de a los cajones de mi estuche de herramientas. Entonces, en el número 1 vamos a tener todas las herramientas que me van a servir para medir, para trazar líneas y para sujetar cosas. Entonces, tú vas a buscar en la página número 8 de estos cajoncitos cuáles serían las herramientas que me servirían para eso. ¿Serán las que están en el cajón, en este cajón que aparece de primerito? ¿Será, ay, el sacabocados, el punzón, la taladradora? ¿Cuál será? Entonces voy a empezar a buscar cada uno de ellos, cómo se llama, ¿sí? Entonces yo lo puedo ir uniendo con flechitas, puedo ir a hacer flechitas para reunir y saber cómo se llama cada una y luego identifico ya cuál sería el número del cajón que, con la etiqueta que le corresponde. Entonces luego yo miro, ay, el número 3 será el cajón de afinar, cosas para afinar, para perfilar nuestro proyecto. Ay, a ver cuál será el cajón que me servirá para afilar, para pulir, para que quede todo. Quizá la lija, la lima y la escofina. Entonces, lo que haces es que le vas a colocar aquí el número del cajón que corresponda, ¿sí? Y así sucesivamente van a seguir con las 6 etiquetas hasta encontrar el cajón adecuado para cada etiqueta. Bien, entonces sus evidencias van a ser página número 6 y página número 8 con mis cajones organizados. Vamos a ver quién logra organizarme el cajón de las herramientas mejor para poder terminar mi proyecto de construcción. Bueno, mis niños, espero que hayamos aprendido juntos mucho y que estemos ya preparados para terminar y ayudarles a este grupo de chicos a terminar su obra. Espero que hayamos aprendido juntos y que en nuestra próxima videoclase nos encontremos ya listos para continuar y terminar este proyecto académico del tercer trimestre. Un abrazo para todos y quedo pendiente de sus evidencias. Chao.